en adelante. Así que le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a darle lectura desde el versículo 1 en adelante para continuar nuestra serie de sermones sobre este libro. En esta mañana nuestro sermón está titulado Consuelo, colaboración y firmeza en Cristo. Porque eso es lo que Pablo le recuerda a estos hermanos que tenemos en la iglesia. Consuelo, colaboración y firmeza en Cristo. Así que le invito a que me acompañe ahí al capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarlos de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por Cristo. Gracias por este hermoso recordatorio, Señor, de lo que has hecho al morir por nuestros pecados, al entregarte en una cruz por nosotros. En esta hora, Señor, estamos como iglesia reunidos para adorarte, para glorificarte, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces nuestras cargas. Tú conoces nuestro dolor, Señor, el de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y en esta mañana pedimos tu consuelo. En esta mañana pedimos, Señor, tu gracia. En esta mañana pedimos tu misericordia sobre nosotros. Oh, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros hoy por medio de tu palabra. Señor, solo tu Espíritu Santo nos consuela. Solo tu Espíritu Santo nos da nueva fuerza. Y por eso estamos delante de ti hoy, Señor, pidiéndote que tú obres en nuestras vidas en esta mañana. Señor, dependemos de ti. Haz tú la obra que solamente tú puedes hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oh, Señor, en ti descansamos. Permítenos en esta mañana descansar en ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Esta mañana, mis hermanos, queremos ver la manera en que la Escritura nos muestra en el capítulo 3 cómo el Señor es el que trae precisamente consuelo y cómo el Señor es el que trae firmeza y cómo es el Señor el que trae ánimo a nuestras vidas, a nuestros corazones, cómo el Señor es el que nos sostiene en medio del dolor, de las pruebas y de las dificultades. Recuerden que Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba sufriendo. Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba en dolor, que estaba en persecución. Y cuando él les escribe con un propósito particular. Él quiere recordarles algo. Él quiere recordarles, y eso va a ser todo el tema de esta mañana. Él quiere recordarles, ustedes no están solos. Pablo quiere recordarles, ustedes no tienen que sufrir solos, ustedes no tienen que pasar por lo que están pasando solos, porque somos un cuerpo, porque somos el pueblo de Dios. Miren, hace unos años atrás, en el año 2010, hubo un evento que marcó la historia de América del Sur. Allí 33 mineros quedaron atrapados por 69 días. Hubo un accidente el 5 de agosto del año 2010 donde estos 33 mineros quedaron atrapados. Parecía que era el fin de sus vidas porque estaban muy profundo debajo de la tierra. Se había caído grandes rocas en las entradas, así que parecía que ellos iban a morir allí, dentro de ese túnel o dentro o debajo de la tierra. Allí esperaron por 69 días una operación de rescate. Gente de todo el mundo se acercó allí para poder ver lo que estaba ocurriendo. De hecho, se dice que 1.700 periodistas del mundo entero, de los 5 continentes, llegaron en esos días para ver cómo iban a rescatar a estas personas. De hecho, se cuenta que allí había millones de personas o desde la distancia viendo por televisión ese rescate cuando el primero de los mineros lograba salir. Y es interesante que mientras ellos estaban allá adentro, ellos podían pensar que estaban solos.
Pero en realidad no era así. Porque allá adentro, mientras estaban estas 33 personas, arriba había todo un contingente de operación, rescatistas, gente del gobierno, gente de otros países que habían venido, que habían puesto sus satélites, sus antenas. Y esto significaba ahora que no solamente estaba pasando algo en ese lugar, sino que desde allí se estaba transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Así que en otras palabras, estos 33 mineros que estaban allí no estaban solos, aunque se pudieran haber sentido solos, porque imagínense, debajo de la tierra, con poca comida, con poca luz, tantos días perdidos, parecía que estuvieran solos. Pero en realidad había todo un contingente diciéndole, ustedes no están solos, nosotros estamos con ustedes, aunque no nos vean. De hecho, miren qué importante fue la comunicación, que ellos hicieron un roto, un hueco, enviaron una cápsula, a través de esa cápsula los iban a rescatar, les enviaban alimento, pero a través de esa cápsula también empezaban a comunicarse. Y te imaginas tú cuando ellos recibieron por primera vez un papel o una comunicación diciéndole, tranquilos, están allá abajo atrapados, no van a morir, nosotros los vamos a rescatar, ustedes ni nos ven, pero nosotros los vamos a rescatar. Así que te imaginas ese ánimo de decir, no están solos, los vamos a ayudar. De hecho, ¿no lo has recibido tú, estas palabras de ánimo alguna vez? Un día que cargado por la situación que sea, te sentías solo y alguien te dijo esas palabras. ¿O no se las has dicho tú a alguien? Esa palabra de no estás solo. Mi hermano, eso viene como un refrigerio para nuestra alma. Saber que no estamos solos. Miren, Pedro, cuando en un momento dado estuvo preso, dice la palabra en el libro de los Hechos, que Pedro en un momento dado estuvo preso y después dice que toda la iglesia hacía oración por él. O sea, que quien estaba preso era Pedro, pero que estaba la iglesia haciendo oración por él, o sea, lo estaban acompañando. Él no estaba solo. Escucha bien, esta es como toda la tesis o el tema principal de lo que veremos en esta mañana, según nuestro pasaje. Un creyente nunca está solo. Primero está con Dios, Dios lo acompaña. Esa presencia de Dios que nunca se va. Pero en segundo lugar, un creyente nunca está solo porque para eso tiene el cuerpo de Cristo. De hecho, una de las estrategias más astutas del enemigo es hacernos creer precisamente que estamos solos. Una de las estrategias más astutas del enemigo en medio de la aflicción y una de las mentiras más peligrosas que a veces creemos es pensar, estoy solo. Nadie ve mi dolor, nadie siente lo que estoy pasando, esto me tocó sufrirlo yo solo. La iglesia en Tesalónica, mi hermano, cuando Pablo la plantó, lo hemos visto antes, comenzó a tener grandes problemas. Así que era bueno que Pablo les llevara esta carta, les enviara esta carta como un recordatorio de amor, para que ellos sintieran que no estaban solos. Porque imagínense, Pablo, el apóstol, el que había fundado la iglesia, en ese momento le está diciendo, yo estoy con ustedes aún en la distancia. Ellos tenían persecución, ellos tenían incertidumbre, pero Pablo quería recordarles esta hermosa verdad. Dios sostiene a su pueblo a través de otros. Miren qué hermoso esto. Dios sostiene a su pueblo y parte del cuidado de Dios para ti es tener la persona que tú tienes al lado ahora mismo. Parte de cómo Dios te cuida es esto, que tú miras alrededor hoy y ves el cuerpo de Cristo. Eso es parte del diseño de Dios. Si tú te aíslas de eso, mi hermano, no estás participando de un regalo de Dios. No estás participando de una de las cosas más hermosas que Dios te dio, una comunidad, una iglesia, un cuerpo. Así que escuche bien, Dios sostiene a su pueblo a través de otros. Ese fue el diseño de Dios. Así que permítame en esta mañana ver esta primera parte del capítulo 3, dividiéndolo en 3 puntos principales. Número 1, lo primero que vamos a ver, los versículos 1 al 3. Una fe acompañada. En esta mañana, en primer lugar, veremos cómo Dios nos fortalece por medio de otros. Una fe acompañada. Miren cómo comienza todo esto. Pablo, recuerden que en el capítulo anterior había hablado de que él había intentado. ¿Recuerdan cuando Pablo hablaba de la oposición de Satanás? Que Pablo decía, mira, yo intenté visitarlo. Yo intenté ir donde ustedes en varias ocasiones, pero el enemigo se opuso. Así que él había intentado de muchas maneras tratar de regresar a Tesalónica porque él había escuchado y él sabía de los problemas, de las circunstancias que habían en Tesalónica. Y él quería estar allí con ellos para abrazarlos, para decirle esa palmadita a la espalda, decirle no estás solo. Pero Pablo no había podido ir por la oposición.
Así que miren lo que él hace. Él no pudo ir, pero él envía a alguien. Miren conmigo los versículos 1 y 2. Por lo cual no pudiendo soportarlo más. O sea, esa carga que él tenía porque él amaba a esta iglesia, porque él les quería recordar que ellos no estaban solos y porque él quería abrazarlos en el Señor. Él dice, ya yo no pude soportar más eso. Así que acordamos quedarnos en Atenas, en esa ciudad. Eso usted puede leer lo que pasó en Atenas. Si usted va a Hechos capítulo 17 en adelante, podrá ver todo lo que ocurrió allí en Atenas cuando Pablo se quedó. Pero entonces Pablo dice, yo no pude ir, pero miren lo que dice, verso 2. Enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, el servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Yo no pude ir, pero yo te envié a alguien. Yo te envié al querido Timoteo. Recuerden que Timoteo era el discípulo más allegado a Pablo. Ese discípulo que Pablo estaba preparando para que fuera un pastor. Y es interesante que él lo envía para que acompañe a estos hermanos. Él lo envía y él le llama a Timoteo el servidor de Dios y el colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y miren para qué él lo envió. ¿Qué dice la última parte del verso 2? Para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe. El llamado de Timoteo era en este momento particular, era ir a la iglesia de Colosenses a animarlos. El llamado de Timoteo en este momento es ir a la iglesia de Tesalonicense, perdón. Era ir a la iglesia de Tesalonicense a animarlos, era sostenerlos. Hermano, era gente que estaba con brazos caídos probablemente, era gente que estaba débil, era gente que estaba triste. Imagínense, el ministerio de Timoteo en este momento fue levantarle los hombros a alguien. El ministerio de Timoteo en este momento fue abrazar a alguien, recordarle, Dios me envió aquí para que ustedes recuerden que como iglesia, ustedes nunca deben estar solos. Dios me envió aquí para decirles y recordarles que como iglesia y como cuerpo de Cristo, ustedes no deben sufrir solos. Escuche bien, mi hermano, eso es una de las imágenes más tristes que usted puede ver. Un creyente sufriendo solo. Alguien que se identifique como creyente, que no tenga una comunidad alrededor que lo esté sosteniendo. Ustedes recuerdan hace un tiempo atrás que nosotros estuvimos predicando un tema parecido a la importancia de sostenernos, sobre la importancia de sostenernos unos a otros. Y yo citaba una obra de literatura que hablaba acerca de esta idea. Un personaje le decía a otro, oye, yo no puedo cargar lo que tú estás cargando, pero yo te puedo cargar a ti. Miren la diferencia. Yo no puedo soportar lo que tú estás soportando porque eres tú el que tienes esa carga. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo cargar a ti en medio de ese dolor. Eso es lo que iba a hacer Timoteo. Timoteo iba a ser enviado para confirmar a estos hermanos, para exhortarlos. Miren, hay otra traducción de este mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, nosotros enviamos a Timoteo para que escuchen los términos que utiliza. Enviamos a Timoteo para que los fortaleciera y para que los alentara en su fe. Importantes son las personas como Timoteo en este momento. Las personas que cumplen ese rol que estaba haciendo Timoteo, animar a otros en su fe, animarlos a otros en la carrera, decirle, oye, te falta poco. Ese ánimo de decirle, no estás solo, yo estoy aquí. Ese ánimo de decirle, la prueba va a pasar pronto. Fortalecerlos y alentarlos en su fe. Hermano, pregúntate en esta mañana, mientras nosotros estudiamos este pasaje, si tú has sido un Timoteo en este sentido y si has recibido a un Timoteo. O sea, si tú has sido aquel que has salido de tu zona de confort en algún momento para abrazar a otro hermano que está sufriendo. Si tú has sido uno que te ha tocado alentar la fe de otro porque está pasando por tantas pruebas. Miren, ayer yo estaba junto a un hermano muy querido y la forma en que él trataba de describir su vida en ese momento particular era como, él decía, es que hay como una nube encima de mí. Como una nube, usted sabe los muñequitos, las caricaturas, que a veces lo presentan así, como una nube con rayos y lluvia, que si yo me muevo para acá, la nube se mueve para acá, y si yo me muevo para acá, la nube con los rayos y la lluvia me persigue. Pues este hermano estaba tratando de explicarnos lo que le acontecía y no tenía otra forma de describirlo. Y yo le dije, yo te entiendo. De hecho, él no es un hermano de aquí, de la iglesia, es un pastor hermano de otra iglesia.
pero algo duro. Estoy hablando desde el año pasado, finales del año pasado. Así corridito. Tu esposa la hospitalizan, tienen que darle transfusión de sangre. Hospitalizan a sus 2 hijos. Y son eventos uno detrás de otro. No a la misma vez, pero uno corrido de otro. Hospitalizan a su suegra. 3 meses en el hospital. Lo hospitalizan a él. Y acaba de salir del hospital hace una semana. Una cosa que desde los pasados meses, desde el pasado año, diciembre por ahí tal vez, fue corrido, mi hermano. Una cosa increíble. Que tú la cuentas y nadie la cree. A menos que tú estés allí. De hecho, nosotros fuimos animados por la fe de este hermano pastor, porque a pesar de todo eso ha tenido una fe firme. Pero yo recuerdo que mientras hablamos ayer, él nos decía eso. La descripción que daba era tipo, oye, es que hay una nube. De hecho, él hasta bromeaba con eso. Recuerdo que nos estaba contando que él dijo, oye, ya no puede pasar algo más, y acabo de salir yo del hospital. Ya nos ha tocado toda esta circunstancia a mí y a las personas de mi alrededor. Así que estaba hace poco, creo que era el domingo pasado, que estaba a punto de bautizar personas, domingo de resurrección. Ellos tienen un bautisterio y de momento empiezan a llenar el bautisterio y el bautisterio empieza a desbordarse por debajo. Estaba roto. Y él decía, esto no puede estar pasando. De hecho, el bautisterio queda como arriba, queda alto. Y él dijo, yo no me voy a montar allá arriba, que se monte otro pastor, porque yo no sé qué está pasando con esto de la nube que está por encima de mí. Y terminaron bautizando, el otro terminó bautizando, esto es real, el otro terminó bautizándolo. Pero miren este concepto. Alguien que piensa, por las circunstancias de la vida, que literalmente esta nubecita de lluvia me está persiguiendo para todas partes, y es real en un sentido, porque está pasando muchas pruebas a la vez. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Y ayer para nosotros fue un buen momento. Los rodeamos, éramos varios, y decir, no estás solo. Estamos nosotros aquí. Lo que tú necesitas con tu familia, con tu iglesia, estamos nosotros aquí. Sostenerlo juntos, orar juntos. Yo no puedo cargar la carga de él, imposible. Pero yo lo puedo cargar a él en oración. Yo puedo animarlo. Yo puedo fortalecer su fe. Y esto es lo que Pablo está enviando a Timoteo para hacer. Pablo está diciendo, yo no puedo ir allá a Tesalónica por toda la oposición que he encontrado. Pero yo los amo tanto que yo quiero enviar a Timoteo. Y Timoteo iba con una misión. Escucha bien, la misión no era otra cosa que simplemente fortalecer y alentar la fe de algunos que estaban sufriendo. Por lo repito, mi hermano, has sido tú, este Timoteo, que has dejado tu espacio para abrazar, alentar, decirle a otro, aquí estoy yo, vamos a orar juntos. Aquí estoy yo, no estás solo. O has recibido tú a alguien como Timoteo en este caso, que también lo ha hecho contigo en algún momento. Alguien que también ha animado tu fe en un momento de necesidad. Alguien que te dio ese último empujón que tú necesitabas en algún momento. Así que eso es lo primero que vemos aquí, mis hermanos, una fe acompañada. Pablo le está recordando a los tesalonicenses que ellos viven en comunidad, que Dios nos fortalece por medio de otros, que ese fue el diseño de Dios. Miren lo que Pablo presenta a través de todas sus cartas. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero él utiliza un cuerpo. Tú y yo, que somos los miembros de la iglesia, cada creyente tiene un rol en esa edificación de ese cuerpo de Cristo. Y esto es como una cadena. Pablo le está sirviendo a Timoteo. Timoteo es enviado para servirle a los tesalonicenses. Y si usted llega hasta el verso 9, que esperamos llegar hoy, se dará cuenta que de momento Pablo recibe un reporte. Pablo escucha lo que está pasando allá en Tesalónica y también su fe es animada. O sea, miren toda esta cadena de unos animando a otros. No es que Pablo y Timoteo solamente están animando a los tesalonicenses. Ellos también le dieron la palmadita a Pablo en alguna ocasión. Ellos también le dieron el abrazo que él necesitaba. Y Pablo está muy agradecido por eso. La fe cristiana, mis hermanos, nos va a enseñar un pasaje como este. Nunca es individualista. La fe cristiana es profundamente comunitaria. Nos necesitamos unos a otros. Es diseño de Dios. Dios te inserta en un pueblo. Cuando Dios te salva, te hace parte de un pueblo. Lo cantamos hoy en nuestro devocional. Somos el pueblo de Dios. Y en ese pueblo nadie camina solo. En ese pueblo nadie tiene que sufrir solo. En ese pueblo nadie tiene que estar caído en una esquina sin que los otros lo sostengan. Porque el diseño de Dios fue para una comunidad. Y Pablo está diciendo, yo no puedo ir, pero aquí te envío a Timoteo para que los abrace, para que los aliente,
para demostrarle que ustedes no están solos. Hermano, esto es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Dios usa medios concretos para fortalecer la fe nuestra en muchas ocasiones. ¿Cómo se ve eso? Bueno, de muchas maneras. A veces es un hermano que te llama cuando estás débil. A veces es un líder que te acompaña o te enseña la palabra. O un día como hoy donde tú vienes y escuchas el mensaje. A veces es un amigo que ora contigo. Eso se ve de muchas maneras. Lo importante en este primer punto es ver lo siguiente. Dios preserva a sus santos a través de la comunión de la iglesia. Ese es el diseño de Dios. Y si tú no estás viviendo en comunión como iglesia, mi hermano, no estás recibiendo, disfrutando ese regalo. Incluso es un salvaguarda para tu vida. El tener gente alrededor. Bueno, no dice el libro de Eclesiastés que mejores son dos que uno. Porque ¿qué pasa? Si uno cae, hay otro que lo levanta. Aún es un principio de vida. Así que qué bueno nosotros saber que el ejemplo que tenemos aquí en la iglesia de Tesalónica es el ejemplo que estamos llamados a tener todos nosotros como creyentes. En la iglesia es alentarnos, exhortarnos a la fe unos a otros. Dios preserva a sus santos a través de la comunión de la iglesia. Mi hermano, no esperes a que otros siempre vengan a ti y tú ser aquel que recibe a los Timoteos. Sé tú aquel también que como Timoteo es enviado, que salió, se movió de un lugar, de una ciudad a otra. Miren, ahora tú y yo lo hacemos bien fácil con este aparato. Un mensaje de aliento, eso no nos cuesta mucho a través del teléfono. O una llamada, o una visita. Pero estamos hablando de, para Timoteo ir allá, a Colosa, era un viaje largo, era peligroso. Pero él lo hizo por amor. De hecho, si tú lees la carta de Pablo a los filipenses, te das cuenta que hubo uno que salió de la iglesia de Filipo para ser un misionero y acompañar a Pablo. Se llamaba Epafrodito. Y cuando tú lees Filipenses capítulo 2, se nos dice que este hombre estuvo a punto de morir. En el camino cogió una enfermedad. En el camino estuvo a punto de morir. Y Pablo lo explica en el capítulo 2 de Filipenses. Pero él dice, estuvo a punto de morir por amor. Simplemente moviéndose de un lugar a otro para animar la fe, para colaborar en el evangelio, para decirle a otra gente, hey, tú no estás solo. Hermano, Timoteo se estaba saliendo de su lugar de confort, enfrentando peligro para ir a otra iglesia a decirle, aquí estoy con ustedes. Eso tú lo puedes hacer con esto en unos pocos segundos. Aprovechemos todos estos recursos que tenemos. No esperes a que otros vengan a ti, sé tú también instrumento de consuelo. Hermano, la palabra de Dios nos dice que Dios nos consoló a nosotros para que entonces nosotros también seamos instrumentos, consoladores. Que nosotros podamos animar, exhortar y así participamos en la obra de Dios. Usted sabe que es un privilegio que tú participes en lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Y que tú puedas ser parte de ese proceso. Yo no sé usted, pero para mí causa de mucho gozo cuando yo oro por una persona que me pidió oración por su familia, por alguna petición especial, y viene después, al tiempo, me dice, gracias hermano, gracias pastor por orar. Y Dios contestó esa oración de esta o de la manera que sea. Qué privilegio y qué gozo es saber que el Señor nos usó como un instrumento, que tú y yo fuimos parte, que tú fuiste parte de esa persona que oró y probablemente muchas más. No seamos como aquellos, y yo he caído también, cuando le piden orar, comprometen en orar, y pasa el tiempo, y pasa una semana y dice, oye, gracias por orar, Dios contestó mi oración, y tú no oraste nada. ¿Cómo tú te sientes en ese momento? Aprovecha, haga como Ramón, yo estoy aprendiendo de Ramón, aproveche y ora el momento. Yo estaba hablando en ocasiones con Ramón por teléfono, literalmente, y me ha pasado tantas veces, y yo le digo algo, mira, es que tenemos que orar por esto, o ayúdame a orar por esto. Vamos a orar ahora. Inmediato. En el mismo instante. Haga esa práctica, es buena. Y es la manera en la cual en ese momento usted se une ya de lo que Dios está haciendo. Usted empieza a orar y usted empieza a participar en lo que Dios está haciendo en la vida de ese hermano. Eso es alentar en la fe. Eso es sostener a otro. Así que esto es lo primero que vemos, mis hermanos, una fe acompañada. Dios nos fortalece por medio de otros. Timoteo está dispuesto a irse, de hecho sale para ir a apoyar, a animar, exhortar a otros y recordarle que en el pueblo de Dios nadie camina solo.
En segundo lugar, vea conmigo los versículos 3 al 4. Aquí lo que vemos es una advertencia amorosa. Pablo le está diciendo, yo les voy a enviar a Timoteo para que los abrace, para que esté con ustedes, para que los aliente en la fe, para que les recuerden que ustedes no están solos. Pero Pablo quiere recordarles algo en el verso 3 al 4. ¿Sabes qué Pablo les recuerda? Ustedes están pasando aflicciones, problemas, situaciones como iglesia, como individuo, pero recuerden que la aflicción es parte del camino. Miren lo que hace Pablo en el verso 3 al 4. Pablo les advierte con amor, les recuerda que la aflicción es parte del camino, que no los tome por sorpresa. Es como si Pablo le está diciendo, aquí te envío a Timoteo y Timoteo te va a animar en la fe. Pero recuerda algo, la aflicción es parte incluso de nuestro crecimiento. Miren lo que dice el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete. ¿Para qué va a enviar a Timoteo? Miren, nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estos problemas, por estas circunstancias, la persecución. Ellos tienen muchos problemas. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Eso es lo que le está diciendo? Que no nos tome por sorpresa el que tengamos tribulación, el que tengamos problemas, el que estemos enfrentando carga. Para eso estamos puestos, estamos listos. Es parte de la vida cristiana, enfrentar situaciones. Y Pablo le está diciendo que esto no le tome por sorpresa a nadie. De hecho, nosotros no vendemos un sueño que a veces se vende en otros contextos donde se dice, ven a la vida cristiana y tus problemas se acabarán. Había hasta una secta, porque es una secta que le llaman pare de sufrir. ¿Usted se imagina eso? Tenemos a un Salvador que sufrió y ellos prometen, usted pare de sufrir aquí ahora. Imposible en un mundo caído. Jesucristo incluso nos dijo unas palabras muy hermosas, de hecho, en Juan 16:33. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ese es Jesús. En el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán circunstancias. Pero noten que ahí no se acaba todo. Sería una vida muy triste, muy dura, si esa sola fuera la realidad. En el mundo van a tener problemas, punto. No, en el mundo tendré aflicción, pero confiad. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, que ese mundo que le va a dar muchos problemas, ya yo lo vencí, está diciendo Jesús. Ese mundo, en ese mundo donde ustedes encontrarán tribulación, donde ustedes encontrarán pruebas, yo he vencido al mundo. Y mi hermano, esa es nuestra esperanza, que estamos en Cristo, en el vencedor. Y la Biblia dice que si estamos en el vencedor, somos nosotros más que vencedores. Pero el diseño de Dios, mis hermanos, para su iglesia es recordar, y Pablo se lo está recordando a los tesalonicenses, que en la vida cristiana hay pruebas, hay sufrimiento, hay tribulación. Pablo se lo dice, nadie se inquiete, que no los tome por sorpresa las tribulaciones. Ustedes saben que para esto estamos puestos, estamos listos. Es parte de la vida cristiana. De hecho, hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que traduce esa línea diciendo, ustedes saben que estamos destinados. Traduce esa palabra de esa manera. Ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Hermano, dificultades que no se le escapan al plan de Dios. Dificultades que se te escapaban a ti probablemente y se me escapaban a mí. Las dificultades que tú estás pasando hoy, tú no las planificaste. ¿Alguno de ustedes planificó? Ninguno. Las dificultades que están pasando en este momento. No es como que al inicio del año yo me preparé para decir, mira, cuando estemos a mediados de abril, yo quiero tener esta prueba y yo quiero tener esta pequeña dificultad y esta situación. Ninguno hizo eso. Ninguno de nosotros las planificó, pero si usted cree en un Dios soberano, en el Dios que controla todas las cosas, que nada ni nadie se mueve ni hace nada, sino está el control de Él, significa que esas dificultades fueron prehechas, fueron permitidas. Que Dios en su soberana voluntad, que nosotros no entendemos cómo funciona en muchas ocasiones, permite cosas para que al final nosotros crezcamos, para que dependamos más de Él. Pero hermano, no piense que esa mañana o ese día cuando José salió, el hijo de Jacob, cuando salió a informarle al padre acerca de sus hermanos y se encontró con ellos, ¿pensaba él que ese día iba a ser el día de su secuestro? ¿Pensaba él que en ese día sus hermanos iban a planificar tirarlo a un pozo?
luego venderlo como un esclavo y enviarlo muy lejos a Egipto. Bueno, menos pensaba él lo que Dios iba a hacer después, que Dios había permitido eso por un bien mayor. Al punto que si usted sabe la historia de José, llega un momento donde José, cuando se encuentra con sus hermanos al final, capítulo 49 y 50 de Génesis, les dice: ustedes planificaron un mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Miren la soberanía de Dios. Aquí esta gente planificó, maquinó hacerle daño a José, pero es que el Dios que tenía a José era tan y tan grande que él podía utilizar incluso cosas que habían hecho sus hermanos, cosas malas, para él glorificarse. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Tú sabes qué tú y yo hacemos con un problema? En vez de hacerlo mejor, lo hacemos peor. Hace poco hablamos de eso aquí. Pero Dios es el que tiene esa capacidad de tomar algo que está perdido, roto, dañado, que es un problema, una dificultad, una tribulación, y de ahí sacar algo bueno. Eso lo puede hacer Dios. Y aquí Pablo le está recordando a Timoteo esta verdad. Estamos pasando tribulación, pero no se sorprendan, para eso nosotros estamos preparados, puestos aquí. Así que esto es una advertencia amorosa. La aflicción es parte del camino. Pablo, mis hermanos, no está suavizando la realidad. Él les está recordando a estos hermanos que la aflicción ya vendría. Ya Jesús, como citamos en Juan 16:33, lo había dicho. Y Pablo no dice esto para desanimarlos, sino para prepararlos. Para que ellos estuvieran preparados para cuando viniera la aflicción. Cuando la iglesia, mis hermanos, entiende que el sufrimiento es parte de este mundo caído y que Dios incluso puede utilizar la aflicción para edificar su iglesia, no abandonamos la fe, no nos escandalizamos, no cuestionamos a Dios. Al contrario, aprendemos a descansar en Él. Así que no solamente Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: no se inquieten, no se escandalicen por estas tribulaciones. Yo les estoy enviando a Timoteo, pero esto es parte del proceso, parte de la vida cristiana. Nosotros estamos puestos para esto, estamos listos para enfrentar con el Señor cualquier tribulación que venga. Usted sabe que Pedro, antes de seguir el verso 5 en adelante, Pedro también habla acerca de esta verdad. En primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, mire lo que dice. Pedro le dice a la iglesia, a las iglesias que él les escribe, algo muy parecido a lo que Jesús había dicho acerca de la aflicción que íbamos a enfrentar en este mundo. Pedro le escribe a una iglesia que también estaba perseguida, a una iglesia que estaba en problemas. Y Pedro le dice, en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13, escuche bien: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño hubiera acontecido. Sino gócense, porque ustedes son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Hay una iglesia con mucha aflicción y Pedro le escribe: oye, mis hermanos, no se sorprendan de que tienen el fuego de la aflicción, de la tribulación, de la prueba, como si eso fuera algo extraño. Jesucristo no engañó a nadie. Usted sabe que Jesucristo llamó a la gente a morir a sí mismos. Jesucristo llamó a la gente a tomar la cruz. Jesús no engañó a nadie. Él le había hablado del costo. Jesús siempre que llamaba a la gente le decía: esto te va a costar. Así que la vida cristiana, mi hermano, incluye muchas tribulaciones de esta parte del mundo. Muchas pruebas. Y Pablo quería animar, exhortar a esta amada iglesia. Recuerden que esta amada iglesia acababa de nacer. Era una iglesia reciente que se había plantado. Y Pablo está enviando a Timoteo y en segundo lugar les está diciendo que no les tome por sorpresa la aflicción. Son parte del camino, son parte de la vida cristiana. Así que, número 1, en el pueblo de Dios nadie camina solo. Número 2, la aflicción son parte del camino. Número 3, veamos los versículos 4 en adelante. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis, ya Pablo se lo había dicho, que ellos iban a pasar muchos problemas y muchas tribulaciones y que ellos tenían que estar preparados para eso. Por lo cual también yo, verso 5, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba desesperado por conocer el estado de esta iglesia
Pablo estaba desesperado por conocer cómo ellos estaban enfrentando las pruebas. Note la palabra que él utiliza. Pablo quería conocer o informarse acerca de cómo estaba la fe de los tesalonicenses. Si tenían fe verdaderamente, si estaban enfrentando los problemas con fe, creyendo que Dios los salvaría, creyendo que Dios los acompañaría, o si estas tribulaciones estaban jamaqueando su fe. O sea que todo creyente en alguna etapa de su vida está en una crisis de fe. Hay momentos, sea la situación que sea, donde llega la crisis de fe a nuestra vida, y son los momentos, mi hermano, que es una experiencia de todo creyente. Son los momentos cuando dudamos, cuando pensamos y cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué permitiste esto? Y de hecho, usted ve la experiencia de los salmistas. Usted recuerda a David. David escribió un salmo incluso, Salmo 13, donde él le pregunta a Dios 3 veces, ¿hasta cuándo? Él le pregunta a Dios eso. ¿Hasta cuándo, Señor, soportaré esta situación? Usted ve a muchos personajes a través de la Biblia en algún momento teniendo esa crisis de fe, ese momento difícil donde su fe claudica, donde su fe se jamaquea, donde el piso donde están parece derretirse, que ya no es un piso sólido. Eso es parte incluso de la experiencia cristiana. Y Pablo lo que quiere es recordar y ver dónde está la fe de los tesalonicenses. Si ese ruido de la tribulación que está alrededor los está animando a acercarse más a Dios y a agarrarse más de Dios, o los está alejando de Él. ¿Cómo estaban respondiendo los tesalonicenses? Esa era la gran incógnita del verso 5. Pero sabes que aquí mismo se nos contesta, versículo 6 en adelante, ¿cómo es que estaban los tesalonicenses enfrentando su fe o enfrentando las pruebas? ¿Cómo estaba la fe de ellos? Recuerden que hoy usted quiere saber cómo está la fe del hermano tal porque está enfrentando una situación, usted lo llama, usted se acerca a él y es más fácil. En esta época no era así. Pablo tuvo que enviar a Timoteo para que Timoteo llegara hasta otra ciudad. Eso tardaba días, si no meses, si la ciudad era muy lejos. Tenía que esperar entonces que Timoteo estuviera allí unos días, regresara para atrás, y eso fue lo que ocurrió aquí. Miren el versículo 6. Cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias. Miren lo que pasó aquí. Timoteo fue y recibió buenas noticias de la fe y el amor de los tesalonicenses. Y también de una vez le enviaron un cariñito a Pablo. De una vez le enviaron ese recuerdo. De una vez le mandaron a decir, eso como cuando usted manda a decir a otro, hey, envíale saludos, pero dile que lo amo, dale un abrazo. Eso fue lo que sucedió. Timoteo, cuando regresó donde Pablo, para ver cómo estaba la fe de los tesalonicenses, llegó con buenas noticias. Noticias que decían, hey, esa gente está pasando dificultad, esa gente está en tribulación, pero ellos están agarrados de Cristo. Esa gente está pasándola difícil, pero ellos tienen fe, ellos tienen amor. Y de paso, Pablo, te envían abrazo. De paso, Pablo, te envían su cariño. Nota lo que dice la parte final del verso 6. Ellos desean verte, como también ustedes a ellos. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y nuestra aflicción, ya está hablando Pablo mismo, acerca de necesidades que también ellos tienen. Porque recuerden que en este contexto histórico, Pablo está huyendo, moviéndose, a veces tenía que salir de una ciudad muy rápido, moviéndose de una ciudad a otra, predicando el evangelio. Iba a una ciudad, lo expulsaban a pedradas, mi hermano. Hubo ciudades donde lo dejaron por muerto. Y él se iba moviendo de ciudad en ciudad, así que él estaba afligido también. Él no estaba en un viaje de placer, de turismo. Él estaba pasando grandes aflicciones. Pero él dice, nosotros, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, miren lo que dice, qué importante, fuimos consolados. ¿Ustedes están notando la doble vía que hay aquí, mis hermanos? Pablo envió a Timoteo para consolar a otros. Y él terminó siendo consolado. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí muchas veces. Como pastor he tenido la oportunidad de hablar con una persona que está sufriendo, donde ya yo en mi mente pensé todos los versos bíblicos que yo le iba a decir. Yo practiqué y ensayé mi discurso a esa persona, el ánimo, las palabras bonitas que le iba a decir. Y cuando termino de hablar con esta persona, termino yo siendo animado. Yo siendo fortalecido por su fe, por la fe de esta persona en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Eso me ha pasado más de una vez, mi hermano, muchas veces. Y yo sé que usted también. Pero miren qué hermoso es la vida de la iglesia, qué hermoso es la realidad del evangelio.
Pablo es enviado o envía a Timoteo para que consuela a unos hermanos que estaban sufriendo, y cuando llega el informe, llega a Timoteo y dice, oye, ustedes me consolaron a mí. Ustedes animaron mi fe. Noten lo que él dice, nosotros también estábamos en necesidad. Nosotros también estábamos en aflicción, pero fuimos animados al escuchar que en medio de todos los problemas, ustedes todavía seguían creyendo en Jesús. Ustedes todavía tenían fe. Eso nos animó a nosotros. Por eso este último punto del verso 5 al 9 lo hemos titulado un consuelo mutuo. Ellos mutuamente se consolaban, mutuamente se animaban. Aquí no estaba Pablo, el superhombre. No piense eso, no piense que Pablo levitaba, flotaba, era un ángel. Pablo era un hombre como tú y como yo, que sufría, que padecía. Y él estaba ministrando muchas veces a otros, consolando a otros. Pero no solamente aquí, usted ve muchas cartas de Pablo donde él habla acerca de cómo él recibió el consuelo de otros, cómo él recibió el ánimo muchas veces de otras personas. Así que él termina diciendo, versículo 8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Miren cómo encontraron a la iglesia de Tesalónica. La información que recibía Pablo todo el tiempo es, hey, allá hay mucha dificultad, allá hay muchas pruebas, esa gente está padeciendo muchas cosas. Y desde una perspectiva humana, cualquiera podría decir, oye, pues esa gente, su fe está débil, está dudando de Dios, su fe está siendo jamaqueada, pero sin embargo, Pablo dice, oye, ustedes están firmes. Miren ese verso 8, ustedes están firmes en el Señor. Ninguna dificultad los ha podido a ustedes separar de la roca que es Cristo. Ustedes están ahí firmes en el Señor. Ustedes están seguros, ustedes se han permanecido con sus pies bien puestos. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ahí Pablo termina con ánimo. Ahí Pablo termina con gozo. Ahí Pablo termina con acción de gracias incluso. Diciendo lo que nos corresponde o lo que nos toca a nosotros ahora no es otra cosa que orando de noche y de día con gran insistencia para que Dios nos permita un día no solamente recibir este consuelo a la distancia, sino que Dios nos permita ver vuestro rostro, que Dios nos permita estar juntos otra vez. Pablo, lo que le quedaba, lo hizo en el verso 9. ¿Qué me queda? Dar gracias a Dios. Porque a pesar de los sufrimientos, dificultades y aflicción que ustedes tienen, sus pies están firmes en Cristo. Porque a pesar de las dificultades, ustedes recordaron cuando les envié a Timoteo que ustedes no estaban solos. ¿Qué me queda? Dar gracias, dice Pablo. Porque yo envié para que ustedes fueran consolados y terminé yo también siendo animado, siendo consolado. Así funciona la iglesia. Todo este pasaje está apuntando, mis hermanos, a esta hermosa realidad. Este hermoso círculo, si usted quiere verlo así, esta vía doble, donde usted es de bendición para otro y usted es un Timoteo para otro, pero también usted recibe ese consuelo de su hermano. Por repito lo que decía al inicio. Un creyente no debe sufrir solo, porque Dios no nos diseñó de esa manera. Lo que usted está viendo aquí, en el capítulo 3, los versículos 1 al 10, es el cuerpo de Cristo en acción. Si usted quería ver cómo es que se supone que funciona la iglesia, ministrándose unos a otros, está aquí. Vuelva esta tarde a releer esos versículos 1 al 10. El pueblo de Cristo en acción, animándose, consolando unos a otros, colaborando juntos en el Evangelio y recordando este punto importante, y con esto vamos cerrando, que en tiempos de dificultad, como lo que estaban pasando los tesalonicenses, muchas veces la tentación tuya y mía es aislarnos. En tiempos de dificultad, y eso es algo que yo he encontrado en muchas ocasiones, que en tiempos difíciles, la tendencia de muchos es a separarse de la comunidad, de la iglesia, de los hermanos. Esa es nuestra tentación constante. Pero el diseño de Dios es todo lo opuesto. Lo que está pasando aquí, en esta escena, que a través de la dificultad nos acerquemos primero más a Dios y nos acerquemos más al pueblo de Dios. Hermano, escuche,
es en el momento de dificultad, ese momento como el que estaban pasando los tesalonicenses, ese momento donde Pablo le dice, ustedes están en tribulación, es en ese momento cuando recordamos lo mucho que necesitamos a nuestros hermanos. Es cuando recordamos lo mucho que los necesitamos los unos a los otros. Hermanos, no caigan en esa tendencia, eso no se origina en Dios, de hecho. Dios lo que busca es la unidad, no la separación. Es una estrategia del enemigo separarnos. Divide y conquistará. ¿Se acuerdan de esa famosa frase de un general antiguo? Como que sepáralos y va a ser más fácil atacarlos. Sepáralos en pequeños grupos y cuando estés solo va a ser más fácil ir contra él. Nuestra tendencia es aislarnos, pero el diseño de Dios es lo opuesto. Es acercarnos más a Dios y a su pueblo, como hemos visto en esta mañana. A nosotros dar este consuelo y también recibirlos. Cuidémonos de esa soledad, de ese aislamiento, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. La soledad lo que va a hacer es debilitar nuestra fe. La comunión va a fortalecer nuestra fe. Porque usted va a encontrar a otro hermano que también está sufriendo, que también está pasando pruebas. Hermano, porque ninguno, empezando desde la primera fila hasta la última, aquí no hay ni uno que no esté pasando una prueba, o una necesidad, o una dificultad. Es parte de la vida del creyente. Pablo se los presentó aquí. Es parte del mundo caído, en el mundo tendré aflicción, lo vimos hoy. Pero la pregunta es, ¿estamos firmes, al igual que los tesalonicenses en esta mañana? ¿Estamos dando a otros ese consuelo, aún en medio de nosotros, en nuestra aflicción? ¿Estamos dando a otros ese consuelo como Timoteo, moviéndose para animar la fe de otros? ¿Estamos también recibiendo ese consuelo porque no nos aislamos, sino que estamos siendo parte de la comunidad, de la iglesia, de los hermanos? Y ahí recibimos ese cuidado. Seamos partícipes, mi hermano, en la edificación de otros. Seamos partícipes en lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Tal vez tú eres el Timoteo que alguien necesita hoy. Y de hecho, como esto es de dos vías, es importante que lo recordemos así. Yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de quedarme sentado y decir, oye, no, que San Timoteo para mí. Yo necesito al uno. Y eso es realidad, mi hermano, eso es verdad. Tú necesitas el hermano que vaya y te consuele y te fortalezca, pero leímos verso 1 al 10, es de dos vías. Aún en medio del sufrimiento más grande que tú puedas tener hoy, Dios te puede usar como un instrumento para ministrar a un hermano. De hecho, Dios se va a llevar la gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando te vean y digan, oye, pero ¿cómo esta persona, a pesar de la dificultad que tiene ahora mismo y lo que está pasando todavía, anima la fe de otro? ¿Cómo esta persona todavía tiene fuerza, tiene fe, está firme para decirle a otro, hey, siga adelante, no importa lo que esté pasando, no estás solo? Hermanos, vivamos esta hermosa realidad de lo que es el Evangelio, lo que es la vida en comunidad que nos enseñó este pasaje. Los tesalonicenses no estaban solos, aunque las circunstancias parecían lo contrario. Recuerden la historia de esta iglesia. Pablo se quedó muchos meses, hasta años, a veces en ciudades como Corinto y Éfeso. Pero en Tesalónica, los tesalonicenses, Pablo se tuvo que ir muy rápido. Así que probablemente ellos se sentían también solos en ese sentido. Pero a pesar de eso, Pablo los amaba, Pablo les servía y Pablo les estaba recordando a través de Timoteo que Dios los estaba sosteniendo. Hermano, puede que estemos enfrentando pruebas, oposición, dificultades, pero recuerda una vez más en esta mañana, en Cristo no estás solo. En primer lugar, porque Él es el que te sostiene. Esa es la gracia más grande, que Cristo te sostiene. Aunque un día mires para acá y mires para allá y no veas a nadie. Pero en segundo lugar, el diseño de Dios para la iglesia es también una iglesia que te sostenga. Es una iglesia que te acompañe. Es un hermano. Y cuando digo iglesia, usted sabe a qué me refiero. Es un hermano que te acompañe, que te anime. Y así mutuamente nos consolamos. Dios ha puesto un pueblo a tu alrededor para sostenerte y te ha llamado también a ti a sostener a otros. Esa es la hermosa realidad de la iglesia. Dios te ha puesto un pueblo a su alrededor para que te sostenga, te consuele, te anime y sean los que te recuerden, hey, sigue creyendo en Dios, aunque la vida duela y sea difícil. Pero escuche bien, te va a tocar también a ti animar a otro y decirle, sigue creyendo en Dios, aunque la vida duela y sea difícil.
Es algo que nos toca a todos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a permanecer juntos en medio de la aflicción. El término que él usó me encantó. Pablo escuchó que ellos estaban firmes. Sus pies estaban bien puestos. Que ellos estaban, a pesar de todo el viento de la aflicción, ellos estaban firmes, ellos estaban juntos en medio de la aflicción, sabiendo que el mismo Dios que nos llamó, es el mismo Dios que nos sostiene y que es fiel para preservarnos hasta el fin. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra y recordamos que Dios sostiene a su pueblo a través de otros y tú eres parte de esos otros. Dios sostiene a su pueblo a través de su iglesia. En el pueblo de Dios nadie camina solo. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a través de esta iglesia en Tesalónica, Señor, que en el pueblo de Dios nadie tiene que sufrir solo, nadie debe caminar solo. Señor, aquí Pablo está muy afligido porque él escuchó que los hermanos allá en la distancia estaban sufriendo, estaban pasando tribulación. Así que él decidió enviarles a Timoteo para animar su fe, para consolarlos, para abrazarlos, para decirle, ustedes no están solos. Qué hermosa imagen del evangelio hemos visto aquí, Señor. Donde Pablo llega, o Timoteo llega hasta esa ciudad, y allí él ve que los hermanos están padeciendo, que están padeciendo tribulación, que están sufriendo, pero que a pesar de eso, su fe permanece firme. Timoteo llega de nuevo, le da las noticias a Pablo y Pablo puede ser consolado también, porque él también estaba sufriendo. Qué hermosa imagen de dos vías, Señor, donde nosotros consolamos a otros y somos consolados también, donde nosotros sostenemos a otros y otros nos sostienen a nosotros y al final estamos siendo sostenidos por Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que tú nos has consolado primero, para que nosotros ahora seamos instrumentos de bendición para otros. Gracias porque tu palabra nos recuerda que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, para que ahora seamos canales de bendición para otros, Señor. Gracias te damos porque en esta mañana, Señor, hemos podido recordar juntos que Dios ha puesto un pueblo a nuestro alrededor para sostenernos, pero que también tenemos una responsabilidad nosotros de sostenerlos a ellos también. Padre, gracias porque estamos en ti. Si estamos en ti, estamos seguros. Pablo les recordaba también a esta iglesia que no se sorprendieran, que no les causara inquietud la tribulación, porque en este mundo caído, como dijo Cristo, la tendríamos. No, Señor, pero que no nos enfoquemos solo en esa primera parte del pasaje, donde nos recuerda que en este mundo tendremos aflicción. Que recordemos la otra hermosa verdad gloriosa que allí está y que nos dice que hemos vencido en Cristo Jesús. Que si estamos en ti tenemos victoria, Señor. Padre, gracias por este hermoso regalo. Primero de lo que es la salvación y también de lo que es tu iglesia, el cuerpo de creyentes, la comunidad bíblica. Perdónanos, Señor, si no lo hemos estado utilizando como lo debemos utilizar. Ayúdanos, Señor, a ser esos Timoteos para otros y que también recibamos ese amor de otros, ese cuidado, ese consuelo y ese ánimo. Padre, gracias porque tú preservas a tu pueblo a través de tu iglesia. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Lo pedimos todo. Amén.